¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento informativo con datos útiles hacia la elección del domingo 2 de junio del 2024. Y sabemos que hay una enorme expectación entre todos ustedes porque está en proceso la definición de quiénes serán los coordinadores de los comités de la Cuarta Transformación, que automáticamente se convertirán en los candidatos de Morena a las 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que se jugarán el domingo 2 de junio del 2024. Tenga usted la certeza que aquí, en Sin Embargo al Aire, se lo daremos, esa información se la daremos con toda oportunidad. Pero mientras llegamos a ese momento, hay un detalle que solamente se puede documentar en cuanto están todos los datos de alguna forma consolidados. Son datos que están muy dispersos en toda la República, en todos los estados de la República, y por eso cuesta mucho trabajo consolidarlos. El Instituto Nacional Electoral ya publica con fecha 3 de noviembre muchos de estos datos que vamos a compartir con ustedes, pero que también nos reflejan una situación sumamente irregular. Porque la suma del financiamiento total a organismos electorales en el país, incluyendo al Instituto Nacional Electoral y a los 32 institutos electorales de las entidades federativas de la República, llegará en 2024 a la fabulosa cantidad de 40,244 millones de pesos. En tanto que el financiamiento total a partidos políticos, sumando subsidios estatales y federal, ascenderá el año próximo a 18,834 millones de pesos. ¿Esto qué significa? Pues simplemente sume usted los 40,244 millones de los organismos electorales con este financiamiento estatal a los partidos políticos y nos damos cuenta de que esos 18,000 millones más los 40,000 millones nos dan la suma total de 59,078 millones de pesos para financiar los comicios federales y estatales solo en lo que corresponde al sostenimiento de los organismos electorales de todo el país y al financiamiento de los partidos políticos que se llevan una muy jugosa tajada en el ámbito federal y aparte de eso todavía reciben subsidios también de los gobiernos estatales. El costo de los procesos electorales locales en los 32 estados de la República, financiados por los gobiernos estatales, representarán durante 2024 un gasto casi tan alto como el que realizará el Instituto Nacional Electoral, financiado por el gobierno federal. En tanto que el INE dispondrá de 22,323 millones de pesos. Los institutos electorales de las 32 entidades federativas del país sumarán en conjunto un gasto por 17,921 millones de pesos, apenas una diferencia de un 19,71% entre el financiamiento federal y el financiamiento que los gobiernos de los estados les dan a estos organismos electorales. Pero igual va a suceder con el dispendioso gasto que los gobiernos estatales aportan en suma al financiamiento local de los partidos políticos, que ascenderá el próximo año a 8,390 millones de pesos frente a los 10,444 millones de pesos que la federación destinará para igual propósito. Y hay una diferencia entre el financiamiento federal y el financiamiento en conjunto de los estados de apenas un 19,66%. Estos datos los podemos ver ya incluso en este momento en la diapositiva número 4. ¿Por qué? Porque el INE, usted recordará, presentó una propuesta de presupuesto de egresos por 37,770 millones de pesos, incluido el financiamiento para los partidos políticos nacionales. Pero la Cámara de Diputados de la Federación solamente le aprobó 32,767 millones de pesos, por lo que una vez descontados los 10,444 millones de pesos de subsidio federal a los partidos políticos, al INE solo le quedarán disponibles
22,323 millones de pesos para sus operaciones durante 2024. Y vea usted en esta diapositiva 4 las cantidades fabulosas. El Instituto Nacional Electoral directamente gastará 22,323 millones. Los 32 institutos electorales gastarán 17,921 millones para un total de 40,244 millones. Y luego la suma del financiamiento federal, que usted ya lo conoce, de 10,444 millones a los 7 partidos nacionales. Y después del financiamiento, o sea, además de recibir 10,444 millones del gobierno federal, todos los partidos políticos y algunos partidos políticos estatales o regionales, además reciben 8,390 millones de pesos de los gobiernos de los estados. Y la suma de estos dos financiamientos representan esa cantidad impresionante de 59,078 millones de pesos. Todos estos datos son datos oficiales, son datos obtenidos a través de la información que proporciona el Instituto Nacional Electoral, la Cámara de Diputados de la Federación y los institutos electorales de las 32 entidades federativas del país. Es decir, son datos muy concretos y muy específicos. ¿Qué más? Vea usted lo siguiente. Si comparáramos el costo de la estructura electoral y de partidos políticos, lo que van a gastar en 2024, contra los presupuestos de egresos que en este momento están ejerciendo algunos estados de la República, esta confrontación es verdaderamente brutal. O sea, esos 59,078 millones de pesos que están ya presupuestados para las elecciones del próximo año, 59,078 millones de pesos, esas cantidades representan mucho más. Lo que se va a gastar en las elecciones de todo el país el año que entra representa mucho más que todo el presupuesto anual que este año tienen estados como Aguascalientes. Por ejemplo, lo vemos en la diapositiva número 5. En tanto que Aguascalientes tiene 32,000 millones de pesos para todo el año 2023, el gasto en elecciones el próximo año será de 59,000 millones. También en la diapositiva número 5 vemos, por ejemplo, que Baja California tiene este año un presupuesto de 21,000 millones, Campeche tiene un presupuesto de 24,000 millones, Colima tiene un presupuesto de 20,000 millones, Durango 41,000 millones, Morelos 19,000 millones, Nayarit 28,000 y Tlaxcala 25,000. Todas esas cantidades nos muestran el despropósito de lo que se va a gastar el próximo año en el financiamiento de los organismos electorales y de los partidos políticos, tanto en lo federal como en lo estatal. Ve usted nada más la diferencia. Los presupuestos totales de este año de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Morelos, Nayarit y Tlaxcala son por mucho muy inferiores al dinero que ya está presupuestado para las elecciones del próximo año, solo para financiamiento de organismos electorales y también para que los partidos políticos despilfarren dinero, promoviendo en muchos casos candidatos de muy baja calidad y de muy poco compromiso con la gente. Los procesos electorales más caros en las entidades federativas del país son los de Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz. Por ejemplo, el proceso electoral en el Estado de México, podemos ver todo esto, Luis, por favor, en la diapositiva número 9, para que sea más ilustrativo. Pero mire usted, los procesos electorales más caros en las entidades federativas del país son los del Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz. Ahí está usted viendo subrayados de 3 de estos estados. El proceso electoral en el Estado de México costará 3,541 millones de pesos de dinero del gobierno del Estado de México, que es aportado por los contribuyentes en el Estado de México. En tanto que en la capital del país, las elecciones van a costar, las elecciones locales, no hablo de las elecciones federales, hablo nada más de las elecciones locales, van a costar 2,974 millones de pesos. Ahí lo ve usted en pantalla. Por otra parte, las entidades en donde el subsidio local es más jugoso para los partidos políticos son el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Puebla. En el Estado de México nada más el subsidio local a los partidos políticos rebasa los 1,000 millones de pesos.
Y vemos en la gráfica número 9, el subrayado, por ejemplo, en Ciudad de México, el subsidio para los partidos políticos el próximo año ya está autorizado en 833 millones de pesos. Pero en total, en el proceso electoral local de la Ciudad de México, se van a gastar 2.974 millones de pesos. En Jalisco, el financiamiento de presupuesto local, el que aporta el gobierno del estado para los partidos políticos, va a ser de 693 millones de pesos y el costo total de la elección en Jalisco está calculado en 1.487 millones. Y en el Estado de México, el financiamiento para los partidos políticos es de 1.154 millones de pesos y el costo de las elecciones es de 3.541 millones. Y otro estado donde el asunto electoral también es carísimo es el estado de Veracruz, por ejemplo, donde los comicios van a costar 1.399 millones de pesos. Los comicios locales para gobernador, alcaldes y diputados van a costar 1.399 millones de pesos y el financiamiento para los partidos será de 358 millones, en tanto que el financiamiento, por ejemplo, en Puebla para los partidos políticos, usted lo vemos en la siguiente diapositiva, en la número 10, el subsidio para los partidos políticos en Puebla es de 506 millones de pesos, pero el total del costo de la elección local es de 1.280 millones de pesos. Pongo mucho énfasis en lo siguiente: este es financiamiento que otorgan los gobiernos estatales adicional al financiamiento que otorga el gobierno federal. Es decir, adicional a los 10.444 millones de pesos que el gobierno federal ya le tendrá que dar a los partidos políticos nacionales. Esos mismos partidos en los estados todavía abrevan en los presupuestos estatales y se llevan otra muy buena cantidad. Esto tiene un riesgo muy significativo porque como los institutos estatales salen muy caros, regularmente están financiados por los gobiernos locales y los gobernadores son quienes mandan en los organismos electorales estatales, porque ellos son los que financian, ellos son los que pagan, ellos son los que mandan. Todos los datos que hemos observado corroboran el dispendioso gasto en la duplicidad de organismos electorales y en el doble subsidio a los partidos políticos, por lo que tiene mucho sentido la iniciativa de reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Poder Legislativo y que se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el jueves 28 de abril del 2022. Esa iniciativa del presidente López Obrador propone una nueva etapa electoral para el país con la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales, es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la República a nivel nacional, estatal y municipal y evitaría la duplicidad de funciones y de gasto. De entrada, sobre la base presupuestada para el 2024, si se hubiera legislado así, habría habido un ahorro de por lo menos 26,000 millones de pesos. Si se modificara la Constitución y la ley electoral y se creara un organismo que verdaderamente organizara todas las elecciones en el país, estaría el país ahorrando en este momento 26,000 millones de pesos, que son en muchos casos igual o superiores al presupuesto total de algunos estados de la República, de todo el gasto de varios estados durante todo un año. Esto lo único que nos dice es una cosa importante. Cuando le vayan a pedir a usted su voto, los que quieren ser diputados federales, dígales, oiga, y si llega al Congreso usted va a promover que el gasto electoral baje, que se reduzca el gasto electoral, que se reduzca el gasto en los partidos políticos, que dejen de gastar de esa manera tan insensata tantos miles de millones de pesos. Presiónenlos a los que lo busquen, a los candidatos a diputados y a senadores y dígales, oiga, no sean bárbaros, pónganle límites a tanto despilfarro y abuso. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Por aquí nos encontraremos el próximo lunes. Gracias por su atención.